En el mundo relacionado con la IA vemos en su acelerada evolución cómo van apareciendo nuevos modelos, modelos centrados en mantener mismas capacidades reduciendo costes, modelos que ofrecen nuevas posibilidades resolviendo problemas difíciles con mayor capacidad de razonamiento o generar imágenes con mayor exactitud, etcétera, etcétera. Vemos cómo hay diferentes aplicaciones, herramientas utilizando estos modelos para resolver problemas de una forma bastante interesante, o como por ejemplo llegan al gran público, ya sea bien por ejemplo con iPhones por parte de Apple o en PCs por parte de Microsoft, etcétera, etcétera. Por suerte tenemos capacidad y acceso a estos modelos para poder desarrollar nuestras propias aplicaciones o herramientas, y eso es lo que he hecho recientemente, y vengo a contar justo hoy cómo he creado una extensión de Visual Studio que hace uso de diferentes modelos para ofrecer diferentes herramientas y posibilidades para mejorar el ciclo de desarrollo de aplicaciones.NET MAUI. Y si tomamos modelos que nos permitan directamente crear iconos de la aplicación, dándole un texto, un prompt, o crear imágenes para nuestras aplicaciones. O, por ejemplo, y si pasamos el diseño o un dibujo a mano alzada y generamos código que nos facilite el arranque del código de la interfaz de nuestra aplicación. Todo eso lo vamos a ver hoy, junto con otra serie de posibilidades relacionadas con refactorización o análisis de código, como por ejemplo comentar código, explicar un código específico o refactorizar un código teniendo en cuenta buenas prácticas, rendimiento, etcétera, etcétera. Así que sin más, vamos a ello. Vamos a comenzar viendo qué posibilidades ofrece esta extensión para acelerar y mejorar el flujo de trabajo al crear aplicaciones.NET MAUI. Para ello tengo abierto Visual Studio con la extensión instalada. Para usar la extensión basta con descargar el Loop 6. Está disponible, por ejemplo, en GitHub en el apartado de releases. Basta con descargarlo, doble clic, instalar, y una vez instalado tenemos que hacer la configuración. La extensión es totalmente gratuita y open source, aunque hace uso de servicios en Azure OpenAI, que por supuesto sí que tienen un coste. Es importante que lo tengas en cuenta. El coste de estos servicios los podrás ver en el apartado de precios de Azure OpenAI. Y los modelos principales que se utilizan es en este caso GPT-4, donde puedes ver por cada 1000 tokens input-output el precio de costes. Sin embargo, estoy actualizando la wiki, está en progreso, y voy a añadir ciertos usos, por ejemplo, cuántas consultas, qué coste tiene cuántas consultas, por ejemplo, para refactorizar o comentar código, etcétera. Creo que será algo más visual e intuitivo que hacer cálculos, aunque directamente también con la calculadora y con la tabla de precios puedes hacerte una idea de costes. Una vez instalada la extensión, hay que irse a Tools, Options, y dentro de NetMAUI AI Assistant tenemos disponible todo el conjunto de parámetros de configuración. Los parámetros principales serían el endpoint de la API, junto con el API Key, y luego hay tres modelos principales a utilizar. El modelo fundamental sería el Shaft Model Deployment Name. Allí es un deployment de un modelo. El modelo lo puedes elegir. En este caso, por ejemplo, actualmente estoy utilizando GPT-4o y tendrías que copiar el nombre del despliegue. A continuación utilizamos otros modelos. Utilizamos un modelo para hacer lo que se llama Completions Model. Lo utilizamos para, por ejemplo, generar código desde diseños o dibujos a manos alzadas. Y también tenemos un Image Model Deployment Name, que podría ser, por ejemplo, DALL-E 3, que es lo que utilizamos para generar iconos, imágenes, etc. ¿Es necesario rellenar todos los parámetros? ¿Son necesarios todos los modelos? No. Si no vas a utilizar las herramientas, por ejemplo, para generar código desde imágenes, no necesitas el Completions Model Deployment Name. O si no vas a generar iconos, imágenes, no necesitas el modelo de imágenes. El fundamental con el que se trabaja principalmente para, por ejemplo, migrar código desde Xamarin Forms a MAUI, hacer autocompletados, añadir comentarios, obtener explicaciones, etc., sería el Chat Model Deployment Name. Bien, visto esto, vamos a empezar viendo funcionalidad de la extensión. En cualquier apartado, clase, código YAML, tenemos un menú contextual. Podemos, por ejemplo, seleccionar un código, hacer clic, y tendríamos un nuevo menú incluido por la librería que sería el NetMAUI AI Assistant. Este menú nos ofrece una serie de opciones. Explicar el código. Bueno, tendríamos un diálogo que nos explicaría qué hace el código que hemos seleccionado. Comentar el código.
pues justo lo que indica. Obtendría el código seleccionado y automáticamente lo comentaría. Hacer sugerencias de código sería una refactorización del código, pensando siempre en aspectos como el rendimiento, etcétera, etcétera. Crear un UI test. Esta es una opción experimental que aún estoy mejorando, pero muy utilizado, por ejemplo, en páginas, en content page, tanto en XAML como en C#. Si lo haces desde el copy behind, se iría automáticamente al código XAML, la extensión. Si lo haces desde una clase C#, tomaría directamente el código en C#, por si estás creando la UI de tu aplicación con código C#. Esto tendría toda la información relacionada con la UI y crearía múltiples tests de UI relacionados con esa UI. Luego tendríamos opciones para convertir códigos desde Xamarin Forms, también experimental, en fase de pruebas. Principalmente, por ejemplo, si copias un control que ya tenías creado en Xamarin Forms y lo portas a MAUI y, por ejemplo, tienes pintable properties utilizando colores. Por ejemplo, el color por defecto en Xamarin Forms será color.default, mientras que en MAUI es null, un valor nulo. Ese tipo de conversiones son las que haría automáticamente esta opción. Y luego hay una opción que es Custom Command, pero principalmente te permite añadir cualquier prompt, por ejemplo, créame los summary. En lugar de añadirme y comentarme el código, créame una cabecera comentada de un método, etcétera, etcétera. Pues sería una opción que podrías añadir directamente tú mismo. Bueno, vamos a ir viendo opción por opción. Por ejemplo, Explain Code. Hacemos clic, la librería empieza a trabajar y obtenemos un feedback, un resultado con un prompt. Este código define un método llamado createMauiApp, que es el responsable de configurar las aplicaciones MAUI. Vamos a partirlo paso a paso. El primer método crea un método estático que devuelve una instancia de la MAUI app. Creamos un builder. El builder crea una instancia llamada al método estático createBuilder, que es utilizado para configurar la aplicación. A continuación tenemos métodos para configurar fuentes, etcétera, etcétera. Todo el conjunto de lógica seleccionada explicado paso a paso. También podemos hacer clic derecho, de nuevo, NetMAUI Assistant, comentar código, vuelve a trabajar. Y nos devuelve un código como el que teníamos, justo como el que teníamos, pero añadiendo comentarios específicos de cada opción. Tenemos una opción condicional para añadir soporte a login cuando estamos en debug, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también tenemos opciones para, vuelvo a seleccionar el código, refactorizar el código. Por ejemplo, clic derecho, MAUI, Code Suggestions. Esto va a ser una refactorización del código. Bueno, no, me ha creado un método configureFonts que recibe la colección de fuentes y ha dividido en dos opciones, en dos métodos, lo que teníamos antes directamente todo incluido en el método createMauiApp. Bueno, refactorización de código. Luego contamos con más herramientas disponibles dentro de Tools, NetMAUI Assistant. Contamos con otras 3 herramientas. Icon Builder, como su nombre indica, es un generador de iconos. Si quieres crear el icono de la aplicación, iconos para la aplicación, esta es una opción que directamente pues, escribiremos un prompt, un texto describiendo qué es el icono que necesitamos y automáticamente va a generar varias muestras del icono en base a nuestra descripción. Algo similar ocurre con el Image Creator, que nos permite crear imágenes para usar en nuestra aplicación utilizando IA. Y muy interesante es la opción de Design to Code. Básicamente podemos hacer selección de una imagen. La imagen puede ser un diseño o puede ser un dibujo a mano alzada y automáticamente va a generar código XAML para definir la interfaz de usuario en base a ese diseño. Vamos a ir probando cada una de las opciones. Por ejemplo, Icon Builder. Tenemos aquí la herramienta. Básicamente, bueno, nos indica que tenemos que escribir un prompt, que los resultados varían mucho en base al texto que incluyamos. La idea es mantenerlo simple y siempre es interesante poner nombres con múltiples objetivos. Por ejemplo, vamos a crear an icon for a restaurant app. Straw border, white background. Por ejemplo, un icono para una aplicación de restaurante con borde y con el texto en blanco. El prompt puede estar en español también. Esto comienza a trabajar y en breve empezarán a aparecer directamente los iconos generados.
Bueno, nos ha generado múltiples iconos. Una vez que seleccionamos un icono, tenemos directamente el texto del prompt exacto que se ha utilizado para generar este icono y tenemos un botón download para descargar. Una vez que pulsamos descargar, podemos directamente seleccionar una carpeta y descargar el icono en formato PNG. Algo muy similar ocurre, por ejemplo, con Tools, NetMaui Assistant, Image Creator. Podemos crear imágenes, por ejemplo, futuristic city. Una ciudad futurista por la noche, por ejemplo. Vamos a crear. Igual que antes, comienza a trabajar y va a generar múltiples muestras de lo que le hemos indicado. Bien, una vez que termina, tenemos todas las imágenes, podemos seleccionar cualquiera de las imágenes, tenemos el prompt exacto, podemos volver a descargar, etcétera, etcétera. La última de las herramientas que tenemos disponibles por ahora es Design to Code. Nos permite, como ya hemos mencionado, seleccionar una imagen para convertirlo a código.NET MAUI. Puede ser un diseño o un dibujo a mano alzada. Por ejemplo, tengo preparado aquí un diseño de una aplicación de restaurantes, pizzas, precio, descripción, etcétera, etcétera, opción de añadir al carrito. Nos vamos a Visual Studio, hacemos Pick Match, voy a añadir la ruta donde está el diseño, lo seleccionamos, comienza a trabajar y una vez que termine nos va a indicar dónde queremos guardar el código generado. Podemos guardar el archivo, por ejemplo, test XAML, código generado con éxito. Si me voy a la carpeta, tenemos un archivo XAML que puedo arrastrar directamente a Visual Studio y podemos ver todo lo que ha generado. Si tenemos configurado, por ejemplo, DALL-E, por ejemplo, es decir, un modelo de imágenes para generar imágenes, automáticamente con Vision vamos a tener la descripción de cada una de las imágenes, en este caso, pues una pizza, etcétera, etcétera. Y vamos a pedirle a DALL-E que nos genere una imagen con IA para tener algo similar a esta imagen. Igual ocurre con iconos y otras opciones. Y bueno, podríamos directamente copiar el XAML. Podemos irnos a la página principal, main page, donde tenemos todo el XAML creado por la plantilla. Reemplazamos el código, nos vamos al code behind para eliminar el código del contador, para no tener una excepción. Y podemos lanzar la aplicación. Como podemos ver, el código es funcional, compila, la aplicación se está lanzando y el resultado es el siguiente. Bueno, nos ha generado la pizza, nos ha generado bien la estructura del título, tamaño, descripciones, los botones. Aquí ha discrepado un poco con respecto al layout que tenemos originalmente, pero sin duda alguna ha generado algo con una base que en cierto modo podemos utilizar. Es mejor que partir de cero, así que lo veo como algo muy interesante. En cuanto a la librería en sí, estoy pensando en otras opciones relacionadas, como por ejemplo usaría para traducir textos, archivos de recursos y alguna que otra opción extra. Y hasta aquí hemos visto un poco qué aporta la librería, cuál es su funcionalidad, hemos visto un poco que utiliza Azure OpenAI, recuerda la tabla de precios y voy a saltar un poco, por si tienes curiosidad, a ver cómo funciona. Este es el código de la librería, cada uno de los comandos está creado aquí, todos los comandos tienen un comando base que al final utilizamos OpenAI, Azure, la librería de Azure OpenAI. Vamos a, por ejemplo, tomar un prompt, crear un cliente Azure OpenAI, creamos un chat y el chat, en base a cada una de las opciones, de forma contextual le vamos pasando información. Por ejemplo, a la hora de comentar el código, le indicamos que refactorice el código añadiendo comentarios. Tenemos múltiples opciones, si queremos reemplazar el texto existente, si queremos directamente insertar texto, pero sin reemplazar nada, o si queremos mostrar un diálogo. Hay diferentes opciones que tenemos en cuenta
justo en el comando base. En cuanto a las herramientas, las tool windows, tenemos múltiples. En el caso de generación de iconos, etcétera, por ejemplo, en la View Model tenemos también un cliente, aunque en este caso creamos un cliente de imágenes al que le pasamos el prompt que se ha escrito. De forma muy similar tenemos la generación de imágenes. Y en cuanto a Design to Code, tenemos unas instrucciones sólidas, muy claras para, bueno, eres un asistente, experto a la hora de crear código, .NET MAUI, etcétera, etcétera, dándole indicaciones de que tome atención en detalles, tamaños de fuentes, márgenes, etcétera, para crear el diseño de la forma más exacta posible. Y lo que venimos a hacer de nuevo es utilizar un cliente, en este caso usamos un chat, y le estamos adjuntando como dato importante un binario, un archivo de imagen, que es directamente el diseño que hemos capturado. Le damos un máximo de tokens a utilizar para texto, tenemos el resultado, etcétera, etcétera. Todo esto sería un poco cómo funciona hasta ahora. La extensión de Visual Studio es una opción interesante, la veo como una opción divertida para estar al día utilizando los últimos modelos, haciendo pruebas de cómo puede beneficiar cada uno de los modelos de IA a la hora del día a día, en el desarrollo, acelerar el desarrollo de aplicaciones, en este caso .NET MAUI. Lo iré utilizando para añadir funcionalidad que se me vaya ocurriendo, pero si tienes algún tipo de feedback o si tienes alguna idea que te gustaría ver implementada, usa las ISUs del propio repositorio para dar tu feedback. El repositorio lo tienes disponible en GitHub, JSuarez-Ruiz, MAUI AI Assistant. Aquí puedes crear directamente ISUs o incluso si quieres colaborar y quieres implementar una funcionalidad propia, puedes utilizar pull request, también irás viendo las múltiples releases, etcétera, etcétera. Así que te animo a participar si estás interesado en esta extensión.